Pues muy buenas noches. Una vez más tenemos una sesión académica del Cancer Center TEC-100. En esta ocasión estará brindada por la doctora Amalia Padilla Rico. Ella es médico general por la Universidad Autónoma de Querétaro e hizo la especialidad de oncología médica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente es jefa de oncología médica en el Cancer Center TEC-100. Ella me envió muy modestamente un breve currículum, aunque sabemos lo excelente y gran médica que es. Y bueno, no necesita más presentación. Y también comparte la sesión con el doctor Leopoldo Abraham Lugo Alférez. Él hizo medicina en la UNAM y es después médico internista por la Universidad Autónoma del Estado de México y oncología médica en la UNAM y egresado del INCAN, con alta especialidad de tercer nivel en cáncer de mama en especial. El tema que presentarán es cáncer de mama HER2 a propósito de un caso. Y dejo la palabra en la doctora Amalia Padilla. Gracias, buenas noches. Bueno, pues la sesión la hemos dividido en dos partes. Voy a iniciar presentando un caso. Es una paciente que atendimos en el Cancer Center. Una paciente con cáncer de mama metastásico, HER2 sobreexpresado. Y posteriormente el doctor Leopoldo nos va a hacer favor de presentarnos una revisión del tratamiento del cáncer de mama, HER2 sobreexpresado. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Ella es una paciente de 50 años de edad, dentro de sus antecedentes familiares de importancia, cáncer de mama en su abuela materna, en su tía materna y en una hermana. Antecedentes personales patológicos, niega enfermedades crónicas, tabaquismo también negado. Su padecimiento actual ella inicia en marzo del 2013 al detectar un nódulo en mama derecha. Se hace biopsia de mama el 25 de mayo del 2013 y el reporte es un carcinoma canalicular infiltrante. SBRD7, receptores de estrógenos positivos, receptores de progesterona positivos, HER2 new indeterminado. Posteriormente se hace determinación por FISH, el cual sale sobreexpresado, y un Ki67 del 15%. En este momento la paciente decide tratamiento alternativo, por lo que nos comenta la paciente era un nódulo pequeño, pero bueno, ya no aceptó tratamiento quirúrgico ni ningún tratamiento médico y se fue por tratamiento alternativo. En agosto del 2015, ella detecta crecimiento abrupto del tumor en la mama derecha y también, bueno, detecta nódulos en axila. Y en septiembre del 2015 presenta ictericia. Se hace un ultrasonido el 17 de septiembre del 2015 y lo reportan como una hepatopatía inflamatoria difusa con dilatación del colédoco y un nódulo intracolédoco. Se hace posteriormente un PET-CT, es el 2 de diciembre del 2015, donde lo reportan como una lesión tumoral hipermetabólica de mama derecha con infiltración a piel y pared muscular adyacente, adenopatías y conglomerado ganglionar de los niveles 1 y 2, axilar derecho, una lesión hipermetabólica de cabeza de páncreas con dilatación de vía biliar intra y extrahepática asociada a adenopatías peripancreáticas y conglomerado ganglionar en hilio esplénico. También detectan una lesión lítica expansiva de escápula izquierda. Estas son unas imágenes del PET-CT de diciembre del 2015. No pude obtener todas las imágenes porque, bueno, la paciente se ha hecho múltiples estudios y, bueno, la verdad es que no, los ha perdido o los ha traspapelado. Pero, bueno, estas son las primeras imágenes del PET de diciembre del 2015. Posteriormente, el 28 de diciembre del 2015, se coloca una endoprótesis en vía biliar para hacer derivación y inicia quimioterapia el 23 de febrero del 2016. Iniciamos quimioterapia con docetaxel, Perjeta, Herceptin. Ella recibe 6 ciclos de quimioterapia, finalizando el 6 de julio del 2016 con una respuesta de una enfermedad estable, por lo que continúa con Perjeta, Herceptin de mantenimiento. Posteriormente se hace varios PETs, no quise poner todos los PETs que se hizo en el transcurso del tiempo, pero bueno, se hace varios PET y continúa con respuesta con enfermedad estable.
hasta que se realiza el PET del 1 de septiembre del 2017, y aquí ya lo reportan como un incremento de volumen y metabolismo de lesión sólida en nivel de cuadrante externo de mama derecha, un volumen aproximado de 65 cc, aumento de tamaño y actividad del conglomerado y adenopatías de la región axilar derecha, se añade una adenopatía supraclavicular derecha, hay hipermetabolismo en lesión conocida a nivel de cabeza de páncreas y del conglomerado ganglionar adyacente al hilio esplénico, nuevamente hay hipermetabolismo en lesión lítica de escápula izquierda, hay dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con colocación de sonda de derivación biliar, hipermetabolismo difuso observado en médula ósea de probable origen reactivo, nódulos pulmonares menores a 5 milímetros sin cambios significativos y ganglios mediastinales de bajo nivel metabólico, probable origen inflamatorio. Estas son las imágenes, igual no pude conseguir el estudio completo, pero bueno, estas son las imágenes que logramos conseguir del PET del 1 de septiembre del 2017, donde, bueno, se detecta una progresión de la enfermedad. El 19 de octubre del 2017, con estos datos, decidimos iniciar quimioterapia con Kadcyla. Ella recibe 5 ciclos. El último ciclo es el 31 de enero del 2018. Y en este momento se suspende porque hay una progresión clínica de actividad tumoral en mama y axila derecha. Se le pide estudio de control, se le pide PET-CT, pero en febrero, o sea, digamos que del 31 de enero a febrero, que fue prácticamente el siguiente mes, logramos que la paciente entrara a un protocolo de estudio y, bueno, no se realiza el PET para documentar cómo está la enfermedad a distancia. Ella ingresa a protocolo de estudio en la Ciudad de México en febrero de 2018, inicia tratamiento con abemaciclib, Faslodex y Herceptin, y sale de protocolo el 18 de agosto del 2018, sale por elevación de fosfatasa alcalina y de GGT. Ella, bueno, como comentamos, tiene derivación de vía biliar y normalmente le hacen recambio de sonda con cierta periodicidad. Entonces, en esa época le toca recambio de sonda, eleva fosfatasa y GGT, y bueno, deciden sacarla de protocolo, ¿no? Realmente no salió por progresión de la enfermedad, salió por la elevación de estas enzimas. Yo la veo después de que sale del protocolo y, bueno, platicando con ella decidimos de manera individualizada en septiembre del 2018 darle tratamiento con Faslodex, el Herceptin y ribociclib. Recordemos que ella estaba en protocolo con Abema, entonces, bueno, decidimos darle el ribociclib, como continuar el tratamiento que estaba llevando, con buena tolerancia y buena respuesta. Se realiza PET-CT el 23 de enero del 2019, donde se ve que hay un aumento de volumen y metabolismo en lesión de mama derecha y la enfermedad a distancia está estable. Se sesiona el caso en ese momento con varios médicos y personal de salud y se decide otorgar radioterapia hipofraccionada paliativa a mama derecha. Ella recibe 57.5 grays en 23 fracciones, finalizando su tratamiento el 27 de febrero del 2019. Continúa con el Faslodex, Herceptin y ribociclib durante este tiempo. Posteriormente, ella presenta pérdida de la continuidad de la piel en mama derecha con datos de infección. Es valorada por el servicio de infectología con mejoría. Y, bueno, se realiza nuevamente PET el 22 de octubre del 2019. Se ve disminución de AT en la mama derecha y disminución del metabolismo en la actividad tumoral supraclavicular derecha, axilar derecha, enfermedad estable en la actividad tumoral pancreática y el conglomerado ganglionar del hilio esplénico. Posteriormente ya presenta datos de infección en mama derecha con aparición de úlcera, se presenta nuevamente el caso en sesión y decide, bueno, se decide de manera conjunta entrar a mastectomía de limpieza. Ella le realizan mastectomía el 8 de enero del 2020. El reporte de esta mastectomía es un adenocarcinoma de mama invasor basaloide recurrente que infiltra y ulcera la piel, grado 2, con tumor en lecho quirúrgico profundo. Su PET-CT del 3 de marzo del 2020 muestra progresión de la enfermedad en los sitios ya conocidos, las adenopatías supraclaviculares, axilares mediastinales de páncreas y en el hilio esplénico. Estas son igual algunas imágenes de este PET del 7 de marzo, donde se muestra progresión a distancia. Se decide iniciar tratamiento con Enhertu. Ella inicia el 27 de abril del 2020, con muy buena tolerancia
y se realiza PET-CT el 31 de julio, igual del 2020, donde se observa actividad tumoral en nódulos infraclaviculares derechos en páncreas, y al compararlo con el estudio inicial o el estudio previo, se valora como una respuesta parcial. Por lo que continúa con Enhertu, ella recibe 10 ciclos. Su última aplicación del Enhertu fue el 14 de diciembre del 2020. Se hizo PET el 2 de diciembre de 2020, que persiste la imagen hipodensa mal definida de baja tasa metabólica a nivel de cola de páncreas, con menor tamaño y metabolismo, y bueno, se considera respuesta parcial. Estas son las imágenes del último PET, que fue de diciembre del año pasado. Y posteriormente la paciente pierde seguimiento con nosotros, inicia tratamiento en institución pública, donde, bueno, continúan con su tratamiento. Y bueno, este es el caso clínico que tenemos preparado de esta paciente. Y no sé si tengan alguna duda de la paciente, sino para permitir que el doctor Leopoldo nos haga su presentación. Muchas gracias. Pues vamos a darle continuidad y vamos a continuar con la parte de la revisión de lo que es el tratamiento de cáncer de mama HER2 metastásico. Bueno, este va a ser un poquito el temario que vamos a llevar. Vamos a hablar un poquito de la introducción, vamos a hablar un poquito de los estudios que tenemos en primera línea para el tratamiento de cáncer de mama metastásico, los tratamientos de segunda línea y finalmente el estudio Destiny, que es un estudio que está evaluado en pacientes que tuvieron progresión a Kadcyla y que, bueno, fue una parte importante del tratamiento de la paciente que acabamos de ver en el caso clínico. Como introducción, me gustaría comentarles que el cáncer de mama HER2 positivo es una enfermedad heterogénea. Lo que sabíamos hace 10, 15 años, incluso en los 80s, cuando se describió este gen y que se encontraba en algunas pacientes sobreexpresado con cáncer de mama, pues sabemos que no es lo mismo al día de hoy. Desde el simple hecho de que al evaluarlo con la inmunohistoquímica, pues puede diferir un poquito de estudios moleculares en otros tipos de estudios y con diferencias importantes también en la histología, diferencias importantes en el grado, diferencias importantes en si la paciente tiene o no una sobreexpresión de hormonas. Entonces, todos estos escenarios hacen que la enfermedad sea heterogénea con diferentes pronósticos y obviamente con diferentes tasas de respuesta, que esto ya se ha documentado sobre todo en el escenario neoadyuvante, donde es posible tener pacientes con doble bloqueo anti-HER, con respuestas patológicas completas, y pacientes que, a diferencia de estas, pues llegan a tener una respuesta incluso nula, progresión de la enfermedad o respuestas parciales. Entonces, siempre tener en mente que la enfermedad HER2, como las otras, son una enfermedad heterogénea. Y bueno, aquí podemos ver que clínicamente y biológicamente, como les había comentado, es una enfermedad heterogénea. Se han descrito algunos subtipos intrínsecos como luminal A, luminal B, un HER2 puro o enriquecido y un HER2 que puede tener un componente basal-like. Y les digo, todo esto con diferentes pronósticos y sobre todo con diferentes valores predictivos a la respuesta. Como un poquito de historia, desde los años 80 en la revista Science ya se había documentado la parte de la amplificación de HER2, eran las primeras evidencias que teníamos sobre este gen y sobre sobreexpresión, y sobre todo que en ese tiempo la mediana de supervivencia para las pacientes todavía no descrito los tratamientos anti-HER, pues era una mediana de supervivencia muy, muy baja, ¿no? De 3 años comparado contra una paciente que tenía una expresión normal del HER2 que podía ser incluso de hasta 7 años. Finalmente, ya para la parte del año 2000, con los estudios iniciales, pues se dio la autorización de trastuzumab como una de las primeras moléculas anti-HER2 para el tratamiento de cáncer de mama metastásico con sobreexpresión de HER2. Después de ahí, pues año con año y los siguientes años se ha venido desarrollando múltiples fármacos que tienen diferentes sitios de bloqueo para esta proteína. Y aquí tenemos algunos de ellos, trastuzumab, pertuzumab, TDM1 o Kadcyla. Finalmente también tenemos algunos otros sitios de bloqueo como lapatinib, neratinib, que tienen una situación más importante en el bloqueo del dominio tirosina-sinasa, y otros que se han venido desarrollando en los últimos 3 años,
que también hablaremos un poquito más adelante. Bueno, hablando de la primera línea de tratamiento en cáncer de mama, habría que remontarnos a los estudios iniciales donde se comparaban tratamientos en unión con tratamientos hormonales, como lo fue el tándem, en donde se comparó trastuzumab semanal con tratamientos hormonales con anastrozol, el estudio Electra, que también valoró la adición de trastuzumab semanal con letrozol, dando buenas tasas de respuesta, alrededor del 27-28%, con medianas en supervivencia global de 28 a 33 meses y medianas en supervivencia libre de progresión de 4 a 8 meses. Finalmente, uno de los estudios más importantes y el que finalmente es uno de los parteaguas para el tratamiento de cáncer de mama metastásico en primera línea y sin duda un tratamiento estándar al día de hoy, es el estudio Cleopatra. El estudio Cleopatra es un estudio en el que se valoró la adición de un doble bloqueo anti-HER con pertuzumab, trastuzumab y combinación con docetaxel. Este fue un estudio fase 3 en el que se incluyeron 808 pacientes que tenían diagnóstico de cáncer de mama irresecable o metastásico con un ECOG 0 a 1 y fueron aleatorizadas a recibir docetaxel con trastuzumab y pertuzumab contra docetaxel, trastuzumab y placebo, por lo menos 6 ciclos y después continuar con una terapia de mantenimiento con trastuzumab y pertuzumab. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión y como objetivo secundario las tasas de respuesta, la supervivencia libre de progresión pero del investigador, la supervivencia global y los efectos adversos. Antes de este estudio sabíamos que las combinaciones de trastuzumab con capecitabina, con vinorelbine, con algún taxano, era mejor que únicamente quimioterapia. Por eso este estudio combinó o valoró dar un doble bloqueo contra el tratamiento estándar en ese momento, que era solamente trastuzumab más docetaxel o algún fármaco de quimioterapia. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión, que fue el objetivo primario? Bueno, a favor del doble bloqueo anti-HER con pertuzumab, trastuzumab, una supervivencia libre de progresión mediana de 18.5 meses contra 12.4 meses únicamente con trastuzumab y docetaxel. Esto estadísticamente significativo. En cuanto a las tasas de respuesta, aquí podemos ver que las tasas de respuesta objetivas para el bloqueo con trastuzumab y docetaxel fue de un 69%, bastante altas, pero cuando se agregaban tasas de respuesta, perdón, el doble bloqueo anti-HER, se encontraban tasas de respuesta de hasta el 80%. Aquí no lo puse, pero algo muy importante y que pudimos observar con este estudio fueron las tasas de respuesta completa. Dentro de los efectos adversos era de esperarse que hubiera un poco más con el doble bloqueo anti-HER. Algo que nos preocupa en la actualidad, pues es la diarrea. La diarrea se presentó en un 66%. Sin embargo, la diarrea grado 3, que es la que nos preocupa y que pudiera tener complicaciones renales o incluso de hospitalización, solo se presentaron en alrededor del 8%. El resto de las toxicidades fueron prácticamente equiparables entre los dos grupos. Uno pensaría que la parte de la toxicidad cardíaca con un doble anti-HER era más común con el doble, no lo fue así. Lo más importante y lo que hubo diferencia fue con la diarrea. En cuanto a la supervivencia global, que sabemos que es un estudio que no estaba diseñado para esto, pero sí pudimos ver una mejoría importante en comparación con el doble bloqueo anti-HER a comparación del trastuzumab con docetaxel, 56.5 meses, y creo que para todos nosotros esta cifra es algo que siempre lo tenemos en mente y cuando tenemos enfrente una paciente con cáncer de mama metastásico, siempre pensamos en esta opción para nuestras pacientes. Y vean, comparado contra 39.6 meses de supervivencia global para las pacientes que recibieron trastuzumab con docetaxel. Hasta este momento, este estudio pues vino a cambiar la primera línea de tratamiento a un doble bloqueo con o en combinación con docetaxel y se desarrollaron algunos otros estudios porque era válido preguntarnos si era lo mismo docetaxel que combinarlo con paclitaxel, que era otro taxano, o nab-paclitaxel, otro taxano también unido a la albúmina con menor toxicidad, y si podíamos tener los mismos efectos en cuanto a eficacia
y si podíamos reducir los efectos de toxicidad, ya que sabemos que en cuanto a tolerancia al paclitaxel, pues es una molécula que tiene mejor tolerancia. Entonces se hizo este estudio en el que se valoraba estas 3 combinaciones de quimioterapia. Eran pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, con un ECOG menor o igual a 2. En total fueron 1,500 pacientes y el objetivo primario fue valorar la seguridad y valorando sobre todo los efectos adversos grado 3. Y dentro de los objetivos secundarios fue la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global, la respuesta objetiva y algo que en ese momento no se había evaluado tanto, la calidad de vida. Sabemos que las pacientes con cáncer de mama metastásico, algo muy importante sí es lograr eficacia, sí es disminuir la toxicidad, pero algo muy importante en este grupo de pacientes es valorar y determinar que lo que vayamos a ofrecer no deteriore la calidad de vida de las pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? Pueden ver que prácticamente las 3 curvas de docetaxel, paclitaxel y nab-paclitaxel prácticamente están pegadas. No hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la supervivencia libre de progresión, por lo que esto nos deja la posibilidad de poder utilizar cualquiera de los 3 taxanos en combinación con el doble bloqueo anti-HER. Generalmente, la mayoría utilizamos docetaxel y sobre todo en pacientes o en subgrupos de pacientes arriba de 65 años, con algunas otras comorbilidades como diabetes, hipertensión. Generalmente optamos por utilizar un taxano que sea un poquito más amigable para la paciente, como lo es el paclitaxel o como lo es nab-paclitaxel. Sobre todo recordar que el docetaxel, a diferencia de los otros taxanos, tiene un poquito de mayor incidencia de neutropenia. Entonces, esto nos deja claro que podemos ocupar cualquiera de los 3 taxanos. En cuanto a efectos adversos, vean lo que les comentaba hace ratito, hay mayor porcentaje de neutropenia y sobre todo la que nos preocupa de fiebre y neutropenia en pacientes que utilizan docetaxel en comparación de las pacientes que utilizan paclitaxel y nab-paclitaxel. De ahí en fuera, el resto de las toxicidades fueron muy similares. Un poquito más de hipertensión con los pacientes que utilizaban nab-paclitaxel, pero en general fueron toxicidades bajas y muy similares en los 3 grupos. ¿Qué tenemos en cuanto a la segunda línea de tratamiento? Bueno, la segunda línea de tratamiento, antes de pasar a esto, me gustaría comentarles que la enfermedad HER2 positiva, a diferencia de las otras enfermedades de mama o de los otros subtipos como triple negativo, los luminales, etcétera, tiene una mayor incidencia o un mayor tropismo por la actividad o por el desarrollar metástasis cerebrales. Vean, les pongo esta pequeña diapositiva en donde podemos ver que el triple negativo tiene una incidencia de metástasis cerebrales en fosa anterior del 19%, en fosa posterior del 20%, leptomeninges 25%, a diferencia de la enfermedad luminal, que la metástasis en fosa anterior es del 32%, la posterior del 25% y las leptomeninges del 59%. Esto sobre todo por la mayor incidencia que hay de metástasis a nivel óseo y que tienden a tener una invasión por contigüidad a nivel de las leptomeninges. Pero aquí el punto importante es la enfermedad HER2 positiva. La enfermedad HER2 positiva, generalmente en un porcentaje no despreciable, el primer sitio de recurrencia o el primer sitio de progresión siempre va a ser el sistema nervioso central. Y les pongo esta diapositiva porque creo que a la hora de decidir el tratamiento que vamos a utilizar es importante saber y valorar si nuestra paciente tiene o no una enfermedad metastásica cerebral. Incluso las recomendaciones es que si nuestra paciente HER2 positiva, después de nuestra primera línea, progresa, siempre es importante valorar, aunque no esté documentado o aunque tengamos documentado una progresión pulmonar o hepática y no haya síntomas, siempre intencionadamente buscar que no exista enfermedad cerebral. Por ejemplo, en la fosa anterior se han descrito hasta un 48% de riesgo de enfermedad y en fosa posterior hasta de un 53.8%. Entonces, esto es una parte muy importante en las pacientes HER2 positivos, sobre todo en la parte de la segunda línea, valorar. ¿Y por qué es importante o cuál es el impacto de la enfermedad metastásica cerebral? Bueno, vean, la mediana de supervivencia global cuando hay una enfermedad metastásica a nivel del sistema nervioso central es de 6.8 meses
Y bueno, a diferencia de los otros subsitios de enfermedad, como es cerebro, como lo es hueso, como lo es hígado, la enfermedad cerebral tiene un peor pronóstico en todos los subtipos, pero más importante en la enfermedad HER2 positiva. Y vuelvo a hacer hincapié, esto es importante porque al enfrentarnos a una paciente con progresión cerebral, siempre es importante, antes de iniciar el tratamiento, tratar y brindar un control local a nivel del sistema nervioso central para posteriormente empezar un tratamiento sistémico. ¿Qué tenemos en relación con los estudios en segunda línea para cáncer de mama HER2 positivo metastásico? Desde los estudios del 2006, 2009, 2010 se han valorado múltiples combinaciones de quimioterapia con Geloda, con lapatinib, y hago un papel muy importante en lapatinib porque hasta ese entonces era una de las moléculas que tenía mayor respuesta a nivel, por el tamaño de la molécula, a nivel cerebral, pero también se llegaron a usar combinaciones con vinorelbine. Durante estos estudios se valoró y se determinó que el continuar con el trastuzumab tras la progresión hacía que las pacientes tuvieran mejor respuesta. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer hincapié es que tras la progresión en la primera línea, siempre es importante continuar con un tratamiento anti-HER2 y valorar el cambio del esquema de quimioterapia. Hasta ese entonces, con estas combinaciones, podíamos tener supervivencias libres de progresión en segunda línea de 8 meses, con lapatinib incluso más bajas, 2.8 meses contra 1.9 meses, y las medianas de supervivencia global a partir de este entonces fueron como de 17, 25 meses o 14 meses. Finalmente, llegó la incorporación de esta molécula que ya todos conocemos, que es el TDM1, que incluye una molécula de trastuzumab que viene agregada con entancina, que es un agente de quimioterapia. Y tenemos dos estudios que quiero compartirles al mismo tiempo, que es el estudio Emilia, que valoró TDM1 contra capecitabine y lapatinib. Este estudio tiene una peculiaridad muy importante que más al ratito les voy a comentar, y el estudio Teresa, donde se valoró dar TDM1 contra el tratamiento a elección del médico tratante. En el estudio Emilia fueron aleatorizados a recibir TDM1 a la dosis habitual de 3.6 miligramos por kilo cada 21 días contra lapatinib más capecitabine del día 1 al 14 cada 21 días ambos. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión, supervivencia global y seguridad, y dentro de los objetivos secundarios la calidad de vida. En el estudio Teresa, el comparativo fue TDM1 contra el esquema de elección del médico, y los objetivos primarios y secundarios fueron prácticamente iguales. ¿Cuáles fueron los resultados? En el estudio Emilia, a favor de TDM1, podemos ver una mediana de 30 meses en comparación con capecitabine más lapatinib, que fue de 25.1 meses. Esto con una P significativa y tasas de respuesta. Vean las tasas de respuesta. Y esto también va a ser importante que las recordemos para el último estudio que vamos a valorar. Tasas de respuesta del 44% para Kadcyla contra 31% para capecitabine con lapatinib. En cuanto a supervivencia global, 30 meses a favor de Kadcyla contra 25 meses para el grupo de capecitabine y lapatinib. En cuanto a el estudio Teresa, también fue un estudio a favor de Kadcyla con una mediana de supervivencia de 6.2 meses, y hasta ese momento no se había documentado, no se había alcanzado la supervivencia global, y también con mayores tasas de respuesta, 31% de respuesta para Kadcyla contra 9% para el tratamiento a elección del investigador. Este estudio es muy importante y les comentaba hace rato porque se han hecho varios estudios, valoraciones o por subgrupos del estudio Emilia, y uno de ellos es la enfermedad metastásica cerebral. Ya les había comentado que hasta antes de estos estudios, una de las mejores combinaciones y lo que utilizaban mucho los oncólogos cuando tenían una paciente con enfermedad cerebral, siempre era capecitabine con lapatinib. En este estudio y en diferentes estudios posteriores que se hicieron en este subgrupo de pacientes con enfermedad metastásica cerebral, prácticamente no hubo diferencia en términos de supervivencia o en términos de respuesta cuando se comparaban pacientes con enfermedad cerebral. Esto nos deja ver que TDM1
en comparación con CAPE y lapatinib, no es inferior en pacientes con actividad cerebral metastásica, por lo que es seguro que en este grupo de escenarios podamos utilizar Kadcyla como una estrategia de tratamiento. Finalmente, se han desarrollado, por tiempo no los pongo, diferentes estudios en segunda línea. También uno de ellos es el estudio Bolero 3, donde se incorpora everolimus en pacientes en una segunda línea. Tenemos otros estudios donde también se han valorado agregar otros anti-EGFR, como lo es afatinib, donde prácticamente los resultados no han sido tan alentadores y sin lugar a dudas, una de las mejores opciones que tenemos tras la progresión a nuestra primera línea, que seguramente la mayoría utilizaríamos un estudio Cleopatra, pues sería el tratamiento con Kadcyla. Finalmente tenemos, y aquí es donde me quería detener un poquito más, que es el estudio Destiny, que es el estudio que valoró esta nueva molécula, que es deruxtecan con trastuzumab, que sabemos que es un anticuerpo conjugado, y que tiene esta incorporación a nivel del citoplasma, y que la parte de la molécula de quimioterapia va a tener un efecto sobre la enzima topoisomerasa y va a tener un efecto citotóxico. Y no olvidar que siempre en las líneas subsecuentes, siempre es importante continuar con el bloqueo anti-HER2. Este fue un estudio, el estudio Destiny, que fue un estudio que se hizo en dos partes. La parte inicial valoraba dar o determinar las características farmacocinéticas para ver la dosis ideal del tratamiento con deruxtecan, que finalmente la dosis fue la de 5.4 miligramos por kilogramo. Aquí fueron pacientes metastásicas con un buen estado funcional, si tenían enfermedad metastásica cerebral que estuviera tratada y que no estuviera descompensada, que tuvieran una historia adecuada de funcionamiento cardíaco en las líneas previas y sobre todo que hubieran progresado ya a TDM1, ¿no? Que es nuestra segunda mejor línea de tratamiento. Ya una vez que se encontró en la primera parte del estudio esta dosis ideal, la parte 2 del estudio, que fue un estudio fase 2, fue valorar la eficacia y la toxicidad del tratamiento. En la primera parte se incluyeron 65 pacientes y en la segunda parte ya se incluyeron 54 pacientes, de las cuales en total fueron 134 para el análisis final. El objetivo primario fue valorar las tasas de respuesta. El objetivo secundario fue determinar las tasas de respuesta por un investigador independiente y los datos de toxicidad. Dentro de las características basales, gran parte de las pacientes fueron tratadas en Asia, otra parte fue tratada en Europa, la mayoría tenía un buen estado funcional, solo una pequeña parte de pacientes tenía un estado funcional 2. En cuanto al estatus de los receptores hormonales, el 52% tenía receptores hormonales positivos, 45% negativo, y el 100% de las pacientes en las líneas previas habían recibido trastuzumab, el 100% había recibido TDM1. Algo importante es que el 65%, y que a lo mejor puede ser un objeto de crítica a este estudio, pero hay que recordar que no era el objetivo de este estudio, que era un estudio fase 2 donde íbamos a valorar la dosis y realmente si había tasas de respuesta con esta combinación en este grupo de pacientes. Y esta parte de que el 65% solo había recibido pertuzumab en líneas previas. Terapia hormonal, un 48%, y cualquier otro tratamiento sistémico, 99.5% de las pacientes. El 91% tenía enfermedad visceral, un 13% tenía historia de metástasis cerebrales controladas o ya tratadas, y la expresión de HER2 positiva fue en un 83% con medida a través de inmunohistoquímica, y 15% cuando tenían un HER2 indeterminado, pero tenían una prueba SISH positiva, y pacientes que tuvieron una cruz con SISH positivo, el 1% de las pacientes. Esto es importante porque también estas características de expresión por inmunohistoquímica y positividad a SISH o FISH, también nos hablan un poquito de la heterogeneidad de la enfermedad HER positivo, y siempre es importante poderlo valorar y a lo mejor en un futuro poder analizar subgrupos especiales. ¿Cuáles fueron los resultados? Y obviamente recordar que el objetivo primario fueron las tasas de respuesta. Bueno, tuvimos
Vean, nada despreciable, 11 pacientes que tuvieron respuesta completa en una tercera línea, creo que es algo muy importante. Respuesta parcial, vean, 100 pacientes, respuesta parcial. Y si no recuerdo mal, el caso de la doctora tuvo respuesta parcial al deruxtecan, vean, 54%, enfermedad estable 36%, progresión de la enfermedad 1.6% y no valorable el 1%. Pero si tomamos en cuenta la suma de respuesta completa con respuesta parcial, que finalmente va a ser la respuesta objetiva, vamos a tener un 60%, aquí lo tenemos, un 60.9% de tasas de respuesta en un estudio fase 2, que me parece que esto le da la aprobación a esta molécula y acelera el que pues, la tengamos lo más pronto disponible pues, para poder beneficiar a las pacientes. Si recuerdan, en los estudios fase 2 con Kadcyla, teníamos tasas de respuesta del 44%, del 30%, que eran respuestas importantes para una segunda línea, pero en este grupo de pacientes se alcanzó una tasa de respuesta del 60%. Obviamente, en un futuro vamos a valorar estudios fase 3, vamos a valorar a lo mejor incluso incorporar estas moléculas en líneas quizás más iniciales, como en una segunda línea, y dependiendo de los resultados, pues irlos escalando. Vean, esta es una gráfica que nos muestra las tasas de respuesta. Vean la cantidad de tasas de respuesta que tenemos con esta molécula. ¿Sale? Y bueno, en cuanto a la supervivencia libre de progresión, fue una supervivencia libre de 16.4 meses. Y algo importante, la supervivencia libre de progresión en 24 pacientes que tenían enfermedad metastásica cerebral fue del 18.1 meses. Algo muy importante para estas pacientes. La supervivencia global para ese entonces, vamos a esperar los resultados en breve, no se había alcanzado la supervivencia global, tenía hasta este momento el punto de corte o el seguimiento que se hizo fue a 11 meses. Obviamente es importante ver cómo va escalando esta evolución. En cuanto a la toxicidad que era otra parte importante a valorar, la toxicidad grado 3 se presentó en un 50%, la mayoría se incluían como toxicidades como fatiga, anemia, un poquito de náusea, pero finalmente los de consideración o los de interés especial, la falla cardíaca, realmente la toxicidad grado 3, que es la que nos preocupa, fue muy baja y no se documentaron tasas altas o casos fatales para las pacientes que tuvieron deruxtecan en tercera línea de tratamiento, sobre todo asociado a falla cardíaca. Y finalmente, esto era lo que teníamos antes del advenimiento de deruxtecan. Creo que la mayoría de nosotros en primera línea utilizábamos el doble bloqueo anti-HER en combinación con un taxano. La mayoría, si las condiciones lo permiten, pues generalmente utilizábamos docetaxel. Esto si la paciente tenía un periodo libre de recurrencia, sobre todo si había recibido tratamiento anti-HER2 adyuvante mayor a 12 meses. En pacientes que tenían alguna contraindicación para los taxanos o pacientes en edad avanzada, a lo mejor vinorelbine con un doble bloqueo HER2 pudiera ser una buena opción. Ojo, en pacientes que tuvieron una recaída a la adyuvancia menor a 6 meses, podemos inferir que este grupo de pacientes pudieron tener un mecanismo de resistencia adquirido rápido para HER2. Entonces, una opción en estas pacientes de primera línea pudiera ser TDM1, y en pacientes que por la edad es común ya encontrar pacientes en edad avanzada con muchas comorbilidades. Hay que recordar que nuestro país es un país con muchas comorbilidades, pues que no son candidatos a quimioterapia. El utilizar trastuzumab con una terapia hormonal es una opción adecuada. En segunda línea, si la paciente recibió nuestra primera línea de elección, que fue el doble bloqueo con un taxano, quizás nuestra segunda línea de elección más importante es TDM1, lo que les mencionaba que hasta hace un tiempo era elección en pacientes con metástasis cerebrales capecitabine con lapatinib. Hoy en día sabemos que es igual de efectivo TDM1. Y finalmente, en una tercera línea de tratamiento, hasta ese momento de las nuevas moléculas, generalmente utilizábamos, o la mayoría utilizábamos trastuzumab en combinación con capecitabine o trastuzumab en combinación con vinorelbine.
o incluso pues, hacíamos un doble bloqueo horizontal, que hoy le llaman así, que es trastuzumab con lapatinib, o si la paciente tenía receptores hormonales positivos, trastuzumab, lapatinib, o alguno de estas dos anti-HER2 con la terapia hormonal. Sabemos que hoy en día, y sin lugar a dudas, creo que una de nuestras mejores opciones en tercera línea es deruxtecan. También es importante mencionar que ya se han desarrollado otros estudios fase 3, que por el tiempo que tenemos ya no les pude platicar, pero tenemos margetuximab, tenemos también neratinib en combinación a veces con quimioterapia, que también han tenido buenas respuestas. Pero sin lugar a dudas, por las tasas de respuesta que tenemos con este último estudio que les documenté, yo creo que sigue siendo una buena elección en tercera línea, y obviamente es difícil tener estudios que le llaman head-to-head contra los otros anti-HER2, pero es importante tenerlo en cuenta esta droga y obviamente no dejar de lado pues, el acceso, ¿no? Que a veces eso juega un papel muy importante para poder esto incluirlo en nuestras pacientes. Y pues bueno, creo que estamos en tiempo para preguntas y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo como una observación. La paciente ingresó a protocolo. La verdad es que el Enhertu en esta paciente es cuarta línea porque ella ingresó a protocolo con el ABEMA, que hasta donde yo sé todavía no hay resultados, pero bueno, creo que ese también es una opción que nos va a ayudar en un futuro. Ella es receptores hormonales positivos, entonces recibió el Faslodex, el ABEMA y el trastuzumab en protocolo, ¿no? Y le fue bien, toleró bien, como comentamos, salió de protocolo por elevación de GGT y fosfatasa, secundario al cambio de la elevación de la vía biliar, y yo lo continué fuera de guías y fuera de evidencia. La verdad es que aquí pues lo platiqué varias veces con la paciente y todo esto, pero bueno, el periodo que me dio, digamos, como de control, es un periodo para mí considerable, ¿no? Me gustaría en un futuro ver los resultados de estos estudios, porque bueno, creo que también va a jugar un papel importante en el manejo de estas pacientes. No sé tú qué opines, doctor Leopoldo. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente, todavía no tenemos resultados de estos estudios y por eso quise hacer mucho hincapié en esta parte de la heterogeneidad de la enfermedad. Ya hay pacientes que consideran que tienen, generalmente y tradicionalmente, HER2 es una enfermedad poco diferenciada, con un Ki67 prácticamente alto. Y bueno, hay pacientes que tienen esta expresión de hormonas y que llegan a tener una expresión de hormonas altas, y que a veces la expresión de hormonas altas ya se ha determinado que a veces pudiera contrarrestar este efecto de replicación y de agresividad de la enfermedad HER2 positiva. Y precisamente es ahí donde se están enfocando estos nuevos estudios, ¿no? En valorar a lo mejor un inhibidor de ciclinas incorporado a un tratamiento antiestrogénico quizás un poquito más fuerte, por así decirlo, sin olvidar el bloquear el tratamiento anti-HER2, ¿no? Entonces, ya tenemos la evidencia en los estudios previos, ¿no? De que la combinación con los estudios de ERNATA, y todos el ELECTRA, perdón, los estudios que combinan tratamiento antihormonal y HER2 que han tenido tasas de respuesta. Entonces, yo creo, y también estoy así como que esperando estos resultados, porque sin lugar a dudas, este triple combo de inhibidor anti-HER2 y un, inhibidor de estrógenos combinado al inhibidor de ciclinas, pues pudiera ser una buena opción, y finalmente pues la paciente tuvo tasa de respuesta, ¿no? Se mantuvo pues con la enfermedad controlada durante un tiempo importante, ¿no? Sí, correcto. Otro punto que, bueno, que yo voy a recalcar es, la verdad es que yo cuando la vi en el 2015, en algún momento, bueno, en alguna nota puse que enviaríamos a genética por los antecedentes heredofamiliares, ¿no? De cáncer que hay en la familia. Pero la verdad es que nunca se concluyó, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que a lo mejor por ahí se pudiera estudiar en sus antecedentes. Bueno, pues su abuela materna, su tía, su hermana tienen cáncer de mama. Ella realmente ahorita tiene 50 años, pero se diagnosticó a los 43 años el cáncer de mama,
que no se trató hasta los 45, pero bueno, pues una paciente que yo creo que también por ahí pudiera haber algo, ¿no? Aunque es un HER2 sobreexpresado, pero bueno, también creo que ahorita, pues en revisión de este caso, también creo que pudiéramos como encontrar algo por ahí, ¿no? Sí, creo que, digo, tradicionalmente las pacientes triple negativo, jóvenes, ¿no? Con los antecedentes familiares, o pacientes incluso luminales también con antecedentes importantes, pueden tener, o son las que comúnmente tienen las mutaciones de BRCA, pero también se han descrito pacientes con HER2 positivo, digo, no son las más comunes. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo de hacer estos equipos multidisciplinarios también es importante pues para valorar esas partes, ¿no? Que a veces se requiere la asesoría genética y creo que sí, pues valdría la pena, ¿no? A lo mejor ahorita poderlo explorar, porque incluso, digo, traspolando y que se puede llegar a hacer las pacientes que han utilizado inhibidores PARP, se han valorado incluso en quinta, sexta líneas y son pacientes que tienen respuesta, ¿no? Entonces yo creo que es un punto que podemos explorar. Y otra cosa que quería comentar, aprovechando, es en estas pacientes que generalmente presentan muchas recurrencias, creo que también es importante, como se ha hecho, valorar siempre la expresión y la inmunistoquímica. Sabemos que puede haber un porcentaje importante de viraje, ¿no? Hacia un perfil completamente luminal, que a lo mejor pudo haber pasado que la paciente tuviera estas respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que es una práctica a considerar, yo creo que para cada uno de nosotros siempre en las progresiones, si se puede, ¿verdad? Porque muchas veces no se puede, siempre determinar y volver a determinar no solo la comprobación histológica, sino también por perfil o subtipo inmunistoquímico, si hay algún cambio, ¿no? Que eso a veces nos puede cambiar la opción de tratamiento. Por ahí hay casos publicados donde se han dado tratamientos para pacientes anti-HER2, luego se les dan tratamientos para un perfil luminal o incluso un perfil triple negativo. Y pues bueno, esto, el final importante es que resulta en beneficio de la paciente, ¿no? Entonces, a lo mejor nunca como olvidarlo, ¿no? Sí, de acuerdo. Sé que a ella cuando ingresó a protocolo en la Ciudad de México le hicieron biopsia, y le hicieron nuevamente determinación de inmunistoquímica. La verdad es que yo nunca tuve acceso a esos resultados, pero la paciente me comentaba, ¿no? Que le habían dicho que sí y ingresó al protocolo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue pues en la segunda recurrencia, cuando se hizo, en la primera cuando le di Capsila no se hizo, pero bueno, cuando entró a protocolo sí se hizo biopsia e inmuno nuevamente. Pues si no hay más, cerramos también con una doble felicitación. De verdad, excelente, muchísimas gracias. Y pues estamos pendientes para la siguiente sesión. Que tengan muy buena noche. Tenemos aquí los reconocimientos a la vista. Muchas para gracias. La doctora Amalia Padilla y para el doctor Leopoldo Lugo. Gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, hasta luego.